Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos y bendiciones para todos. Les saluda el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos. Sean bienvenidos a la serie Los 10 Mandamientos Bien Explicados. Hoy nos corresponde la tercera parte de esta hermosa e importante serie. En la primera parte de esta serie les compartí una breve introducción sobre el tema. La semana anterior les di una breve explicación acerca de la división de la ley en aspectos morales, ceremoniales, civiles o judiciales. Hoy sí vamos a empezar a analizar cada uno de los mandamientos del Decálogo por separado para sacarle mayor provecho a este estudio bíblico. Recuerde que estamos abiertos a recibir preguntas y comentarios sobre el tema expuesto y en general sobre los programas que les compartimos cada semana. Por favor, reenvíelos a sus contactos en sus redes sociales para seguir difundiendo la sana doctrina y extender el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo a través de la internet. Bien, vamos a remontarnos hasta el libro de Éxodo en el capítulo 20, en donde encontramos los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que él pudiera enseñarlos al pueblo de Israel. Bien, vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 20 y los versos del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Normalmente, mis amados hermanos, algunos hacen una división errónea en cuanto a los 10 mandamientos. El verso 1 nos deja claro que es Dios quien estableció estas 10 palabras. El verso 2 es un recordatorio para que Israel reconozca que fue Dios quien los sacó de la esclavitud de Egipto, es decir, sirve para intentar buscar en ellos agradecimiento y también fidelidad. El verso 3 es donde aparece el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 4 y 5, que habla de no tener imágenes ni adorarlas, es el segundo mandamiento. Lo que sucede es que, por ejemplo, la doctrina católica romana los une en uno solo para evadir el hecho de que con sus tradiciones humanas de adoración y veneración a santos e imágenes, pues eh, no sentirse que lo están quebrantando. Y es interesante porque de hecho en las Biblias católicas estos mismos versos no tienen alteración, aparecen exactamente igual que en nuestras Biblias cristianas. Así que no es un asunto de desconocimiento, es una rebeldía abierta para justificar sus creencias y tradiciones humanas. Es por esa razón que usted escucha con frecuencia a los católicos hablar del cuarto mandamiento, eh, como honrar a los padres, pero bíblicamente este es el quinto, no el cuarto mandamiento. Además, dividen en dos la décima parte, es decir, del verso 17 hacen dos mandamientos, el noveno y el décimo, para compensar que el primero y el segundo lo unen. Así que espero que usted como cristiano no cometa este error y si por alguna razón no lo sabía, pues ya está enterado y puede corregirlo a tiempo. Si usted es de los que hace marcas en su Biblia para estudiar, entonces le sugiero que siga esta lista que le compartiré en toda esta serie y lo detalle en Éxodo 20. Por ejemplo, verso 3, usted anota ahí mandamiento 1, verso 4 al 6, mandamiento 2 y así sucesivamente hasta llegar al mandamiento número 10. Bien, hecha esta aclaración, vamos a estudiar un poco el significado de este primer mandamiento. ¿Por qué razón Dios le pidió a Israel, su pueblo escogido, que le fuera fiel? ¿Tenían los israelitas conocimiento de Jehová mientras estaban en Egipto en casa de servidumbre? ¿Adoraban a otros dioses paganos como los de Egipto? Estas y otras preguntas, mis amados hermanos, me las hice a nivel personal mientras estudiaba esta serie y espero también a usted le pueda ayudar, le pueda servir como una guía para comprender
el contexto de estos 10 mandamientos. Antes, déjeme ayudarle a entender este tema. Debemos recordar que antes de que la ley fuera promulgada a través de Moisés, ya Dios había sentado las bases del pacto con Israel a través de Abraham. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 17, del 1 al 8, allí se nos describe parte de este plan eterno del Señor a través de todas las generaciones, iniciando con Abraham. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El verso 7 es clave para entender cómo Dios había establecido un plan que le fue revelado a Abraham, un pacto entre Dios e Israel. En esta revelación, Dios se muestra como único y verdadero, a la espera de que todo su pueblo escogido le honrara, le obedeciera a través de todas las generaciones. Por eso insistió repetidamente que los padres, que los profetas, que los reyes se encargaran de difundir estos preceptos del Señor a los demás, y que esto pudiera pasar a las demás generaciones. Lo que pasa es que, conociendo el corazón humano y su inclinación hacia el mal, es que Dios les advirtió no tener otros dioses, ni tampoco hacer una proyección de lo creado. Ustedes recordarán que los hebreos estaban cautivos en Egipto, en donde eran oprimidos al máximo, y de alguna manera les surgía su liberación, no solo física, sino también espiritual. Ustedes recordarán, amados hermanos, que cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se impacientó. Entonces presionaron a Aarón para hacer una imagen de fundición, un becerro de oro para adorarlo, ya que la idea de creer en un Dios al que no habían visto le resultaba difícil, aunque ya él se les había manifestado al sacarlos con mano poderosa de la esclavitud. El punto es que ese becerro era una imagen de un dios egipcio que ya conocían allá, así que no era casualidad revivir esta clase de experiencias ante la duda y la incertidumbre de la ausencia de su líder espiritual, Moisés. En dos ocasiones, los israelitas rindieron culto a un becerro. La primera vez fue, tal como les mencioné, al pie del monte Sinaí, mientras Moisés recibía la ley de Dios. Hubo una fiesta desenfrenada que provocó la ira de Moisés y por supuesto también la del Señor. Vamos a leer esta referencia para ubicarnos en el contexto. Éxodo 32 del 1 al 10. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, minúscula, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, igual con minúscula, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés:
anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses, otra vez con minúscula, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La segunda vez que Israel practicó la idolatría adorando un becerro de oro fue en el siglo X antes de Cristo, después de la división del reino de Israel. El primer rey de Israel, Jeroboam I, estableció en Betel y en Dan dos becerros de oro como centros de culto para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12 y los versos 25 al 33 que a continuación les voy a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, otra vez con minúscula, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Que hay otro pecado importante de señalar. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Otro pecado más. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El profeta Oseas también condenó esta práctica idolátrica. Oseas 8, 5 al 6 lo escribe de esta manera. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y mientras estudiaba, mis amados hermanos, surgió una pregunta muy importante que hoy podemos compartir. ¿De dónde salió esta imagen de un becerro de oro para adorarlo? Entre los pueblos de todo el oriente, el toro simboliza divinidad debido a su fuerza y a su fecundidad. Uno de los dioses principales de Egipto era Apis, que era el toro sagrado. Entonces presumimos que los israelitas hayan aprendido este culto mientras estaban cautivos en Egipto. Así que me parece interesante conocer un poco sobre el origen y la historia de esta mitología egipcia, sobre todo este dios pagano llamado Apis, al que lamentablemente los israelitas adoraron constantemente. Apis es un dios pagano, un dios egipcio representado como un toro sagrado, que está asociado con la fertilidad, el sol y posteriormente con la muerte y el más allá. Apis, conocido en egipcio como Ap o como Epu, y en griego como Apis, era considerado hijo de Isis, representada como vaca, fecundada por un rayo del sol. Se le representa como un toro, un hombre con cabeza de toro, con el disco solar y una serpiente sagrada entre los cuernos. En algunas tradiciones también se le vincula con Hathor, una diosa de la bondad y de la abundancia. Originalmente, Apis era un dios egipcio de la fertilidad,
protector de los rebaños y asociado con la abundancia y la armonía del universo. Con el tiempo se convirtió en heraldo de Pat y posteriormente se le vinculó con Osiris y con Sokar, adquiriendo un papel funerario y mediador entre los humanos y los dioses paganos. Representaba también la eternidad y el equilibrio, siendo uno de los dioses bovinos más importantes de Egipto por encima de otros. El culto a Apis se originó en Memphis desde las primeras dinastías y se mantuvo hasta la época de los Ptolomeos, extendiéndose a Alejandría y siendo adoptado por los griegos y romanos. Tras la muerte de un toro Apis, se realizaban ceremonias de embalsamiento y luto de 60 días y los sacerdotes buscaban un nuevo toro sagrado para continuar con esa práctica idolátrica. Los entierros ceremoniales, como los encontrados en Saqqara, muestran la importancia de Apis en la religión y la sociedad de Egipto. Apis también simboliza la fuerza, la fertilidad y la conexión con la realeza, y su culto influyó mucho en la religión egipcia durante milenios, siendo uno de los pocos dioses cuya veneración fue adoptada por culturas extranjeras y perduró así hasta más o menos el siglo cuarto después de Cristo. Su figura refleja la integración de la naturaleza, la divinidad y la vida cotidiana en la mitología egipcia. Entonces, amados hermanos, con esta información nos resulta increíble creer que Israel se volviera a la idolatría de un ser mitológico creado por la invención y la fantasía de alguien. Pero podemos hablar también de Baal, de Quemos, de Astoret y muchos otros dioses paganos que fueron adorados por el pueblo de Israel. Entonces concluimos que Dios no se equivocó al pedir adoración absoluta, pues conocía su creación, seres humanos inclinados hacia el mal y hacia la idolatría en todas sus formas. Pues bien, en esta segunda parte, y ya para ir finalizando esta enseñanza, conviene repasar el significado del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya el Señor Dios Todopoderoso había hecho muchas advertencias después de haber promulgado la ley de Moisés. Sin embargo, el pueblo siguió su camino descendente hacia la rebeldía, hacia la obstinación y hacia la corrupción moral y espiritual. Cuando leemos Deuteronomio, sobre todo en el capítulo 7 y versos 1 al 5, que es el que voy a leerles a continuación, este debe ser un recordatorio de cómo Dios quería que su pueblo se pudiera conducir una vez que entraran en la tierra de Canaán. Debían adorarlo solo a Él y obedecerlo solo a Él. Era parte de ese plan que tuvo cuando los escogió. El texto dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en una tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. De manera que la adoración solo a Dios implica que no debían hacer alianza con los cananeos y pueblos vecinos, ni emparentar, porque sus corazones eran frágiles y se podían desviar de la única oración a Jehová. Se habla de destruir por completo imágenes, altares, estatuas y esculturas de dioses paganos para no contaminarlos con el culto a Dios. Pero además, en el mismo capítulo se describen de manera general las consecuencias de la desobediencia a estos mandamientos del Señor. Versos 6 al 11 nos dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que, mis amados hermanos, un Dios santo demanda santidad y fidelidad absoluta de su pueblo, y así como Él ha guardado el pacto y las promesas, así esperaba que Israel pudiera cumplirlas. Y si pensamos un poco, en Dios no hay término medio, es un asunto radical, no hay mezclas de lealtad ni de culto, no hay lugar para corazones divididos e indecisos, es una entrega total la que nos pide el Señor a todos nosotros. Y es raro porque los israelitas en Deuteronomio 6:4 al 5, ellos alardean de un solo Dios, pero al final nunca tuvieron, por lo menos la mayoría, ese compromiso. Escuche atentamente lo que dice este texto, lo que Dios le pide a Israel y nos pide también a nosotros. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el llamado de Dios a seguirlo, entregarle todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas para amarlo. Todos nosotros como cristianos haciéndolo así. Quizás no, y deberíamos reflexionar al respecto. Por eso en los 10 mandamientos, Dios advierte en el verso 5 de Éxodo 20 que es celoso y visitará la maldad hasta la cuarta generación. En términos prácticos debemos entender cómo funciona el celo del Señor. Tiene que ver con la exclusiva adoración a Él. Es decir, no hay espacio para compartir adoración, para compartir obediencia u otra cosa santa que representa la naturaleza divina. Es una forma en la que Dios protege su nombre, su honor, su gloria y también su santidad. Debemos aclarar también que el celo divino no es comparable al celo humano, que representa una obra de la carne que se caracteriza por el egoísmo. Cuando hablamos sobre el celo de Dios, creo que algunas historias y textos pueden darnos luz al respecto. Ustedes recordarán cuando Moisés fue llamado en la zarza ardiente, debía quitarse el calzado de sus pies porque el lugar estaba rodeado de la presencia del Señor. De alguna manera estaba el Señor protegiendo su santidad. Además, cuando Elías estaba huyendo, declaró unas palabras impresionantes sobre este tema. Primer libro de Reyes 19:14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese es lo que tenía el profeta Elías, donde escribe esa devoción exclusiva hacia Dios. Es el mismo sentimiento profundo que expresó David cuando dijo, el celo de tu casa me consume, en el Salmo 69. También ustedes recordarán en San Juan 2, 16, 17, Jesús cuando volcó las mesas de los mercaderes expresó el celo por la casa de su padre. El apóstol Santiago también habló sobre este mismo. Santiago 4:5. Por algo dice la escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. De manera que la Biblia está repleta de referencias en contra de la idolatría. Le damos algunos ejemplos para que podamos eh, tener referencias. Recordemos que ídolo significa ruin, vano, vacío. Y así son los que adoran no solo imágenes, sino que además hay muchas formas de idolatría, como amar el dinero, amar a las personas más que a Dios, amar las iglesias, los ministerios, las posiciones, en fin, todo lo que ocupe el lugar primordial que le corresponde a Dios en el corazón del ser humano se puede convertir en algo idolátrico. Eh, en San Mateo 4, en la tentación del desierto, Jesús reprendió a Satanás y le dijo,
No tentarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Aquí hay un principio de una adoración absoluta a Dios. Pablo en Romanos 1, 23 al 25 también condena la idolatría. Así lo dice, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos contra otras acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. 1 Corintios 10, 17 es una advertencia para evitar la idolatría, tomando como ejemplo el pecado de Israel. El apóstol Juan también en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 21, también nos dice, guardaos de los ídolos. Pero ¿por qué razón Dios condena la idolatría y demanda una adoración absoluta? Hay varios textos que nos hablan sobre la vanidad de la idolatría. Sin embargo, voy a mencionar algunos solo para que tengamos algunas referencias. Isaías 42:8 nos dice así, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. De manera que como solo hay un Dios verdadero, por supuesto que demanda devoción, adoración y obediencia absoluta. Entonces los demás dioses paganos no tienen poder, aunque lamentablemente en la ignorancia algunos los sigan y los adoren. Y como Dios demanda oración absoluta, ustedes recordarán que incluso en una ocasión algunas personas pensaban que Pablo y Pedro eran dioses y querían rendirles culto, pero ellos se negaron y honraron a Dios. Por otro lado, el apóstol Juan, en una de las visiones apocalípticas, vio un ángel y se postró ante él, pero este le dio adoración a Dios. Eso lo dice Apocalipsis 22:8 y 9, que nos describe un poquito esta escena que estoy mencionándoles. Yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú, y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro, adora a Dios. Entonces, hasta los ángeles del cielo reconocen que solo Dios debe ser adorado y la misma actitud que nosotros como seres humanos debemos tener todo el tiempo. La advertencia de no tener otros dioses aparte del Señor debe ser tomada en cuenta, debe ser tomada de manera seria y responsable, porque no solamente estamos hablando de idolatría de santos, imágenes o cualquier representación, también existen la idolatría en otras formas y evidentemente eso tendrá su repercusión y su consecuencia. Coméntenos, por favor, qué les ha parecido esta enseñanza y cuál versículo le ayudó más a comprender el primer mandamiento. Nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite, en esta serie, los 10 mandamientos bien explicados, en donde estaremos estudiando el segundo mandamiento, aunque ya iniciamos en este espacio a mencionarlo, pero podemos ampliarlo todavía mucho más. Gracias a todos por escucharnos. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Bendiciones para todos.